Recording in progress. Muy buenos días a todas. Vamos a empezar porque tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Con lo del informe hay que avanzar y entonces vamos a empezar de una vez. Faltan varios estudiantes que se conecten, faltan más de 10, pero espero que se conecten pronto. Para el día de hoy está programado pues hacer este ejercicio de valor nutritivo de los alimentos que incluyen agua de cocción porque pues yo quiero que ustedes hagan conmigo este ejercicio para que en el futuro se recuerden de que aprendieron a hacer esto y aunque no recuerden exactamente los pasos, pero sí recuerden que lo hicieron y así o pregunten o busquen, pero de alguna manera ustedes sepan que hay una manera de hacer esto, que es bien sencillo, pero que pues tiene sus detallitos por ahí. Este es un ejercicio que vamos a resolver acá y hay otro ejercicio similar que está en la plataforma para que ustedes puedan practicar. Este ejercicio dice que se preparó sopa de verduras utilizando los siguientes ingredientes. Fíjense bien, 450 mililitros de caldo de res. Caldo, solo el caldo, no la carne. Se usó 75 gramos de papa, 75 gramos de zanahoria y 5 gramos de cilantro. La verdura se cocinó 20 minutos en el caldo y luego se licuó. Y el cilantro se agregó picado al licuado y se llevó a ebullición durante 3 minutos. Ahora, este caldo de la carne, ¿cómo se obtuvo? Este caldo se obtuvo al cocinar 225 gramos de carne en 650 mililitros de agua y 5 gramos de sal. El volumen final del caldo fue de 600 mililitros porque después de la cocción se pierde siempre parte del agua que se usó para la cocción de la carne. Va. Entonces aquí el asunto es de que nosotros sabemos de que en este caldo ahí van nutrientes. Porque al cocinar la carne, recuérdense que parte de los nutrientes de la carne pasan al caldo y otra parte de los nutrientes puede hacer que se destruyan pues por el calor, ¿verdad? Entonces, están los deadlines que consiste en colgarte de la barra por el tiempo posible. Vamos a bajar. Vamos a cerrar este micrófono. Bueno, entonces, yo ya lo tengo resuelto acá, pero yo quiero que todas, por favor, tengan su calculadora a mano y también su tablita de las retenciones para que así lo hagamos completo. Y entonces, yo acá lo hice con dibujitos para que lo comprendamos mejor. A nosotros nos están preguntando cuánta proteína, hierro y equivalentes de retinol hay en ese caldo que se hizo, ¿verdad? Perdón, en esa sopa, porque ya tiene la verdura, entonces al despezar ya le decimos sopa, va. Entonces, para empezar, sabemos que tenemos 225 gramos de carne y 600 mililitros de agua y 5 gramos de sal para hacer el caldo. De aquí sacamos el caldo. Luego, de este caldo, nosotros tomamos 450 mililitros y cocinamos ahí 75 gramos de papa y 75 gramos de zanahoria. Entonces, empecemos a hacer los cálculos. Empecemos por lo que sabemos y poco a poco vamos a ir descubriendo lo que no sabemos. Como nos piden proteína, hierro y equivalentes de retinol, entonces yo empiezo con una tablita así, porque es la que normalmente nosotros manejamos, ¿sí? De la tabla de composición de alimentos yo saco esta información, que 100 gramos de carne tiene 20.95 de proteína, 2 de hierro y 3 de equivalentes de retinol, y la sal tiene, en 100 gramos tiene 0.33 de hierro, nada más. Entonces, por favor, abra su micrófono,
Melanie, Isabel, por favor, Villalta. Y vamos a hacer juntas esto. Y todos los demás corroboran. Melanie. Sí, dígame. Gracias. Va, entonces hagamos esto, Melanie. Calculemos, como ya tenemos aquí la composición de 100 gramos de carne y 100 gramos de sal, ahora sacamos cuánto hay de estos nutrientes en 225 gramos de carne, que es lo que usamos para hacer el caldo, ¿verdad? Y 5 gramos de sal. Hagamos la conversión y me dice cuánto sale. No. Buenos días. Todos están haciendo esto. Quien tenga ya los datos me los va corroborando, por favor. Licenciada, disculpe, Sí. ¿qué dijo? Es que se me cortó mi internet. Que todos con calculadora en mano haciendo estos cálculos. Y quien vaya teniendo ya resultados, corrobora si sale esto o sale otro dato. Gracias. Melanie. Melanie. Muy bien, gracias. María Fernanda, estos 650 mililitros son de agua. Son de agua con lo que se coció la carne. Y de esos 650 mililitros después de la cocción quedaron 600. Y de ese caldo que se formó al cocer la carne, tomamos 450 y ahí cocinamos la verdura. Entonces, ahora, Melanie, ¿ya no abrió su micrófono? Melanie, escríbame en el chat, por favor. Nicole Montoya, por favor, hágame el total de cuánto hay de estos nutrientes en el caldo, si es tan amable. Sí, licenciada, ahorita. ¿De todos o solo de la proteína? Todo, porque los 3 nutrientes son los que tenemos que ir calculando. Nicole. Sí, en proteína me salió 68.09. Va, Nicole, ¿se fija lo que estamos haciendo? Sí. Va, mire pues, si se fija lo que estamos haciendo, estos son los valores para 100 gramos, estos. Y estos son los valores, digamos, que sacamos de la tabla, ¿verdad? De 100 gramos. Y estos son los valores de lo que realmente utilizamos para hacer el caldo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar aquí el total de lo que va en el caldo. No sé si me voy a entender. Entonces, no tenemos que sumar este dato de acá de los 100 gramos, ya. porque esta es la base. El total del caldo, ¿cuánto es? Ahorita. Dina Marín, por favor. Usted que tiene su micrófono abierto. Dina, no se me esconda. Nicole.
En el chat ya colocaron las respuestas, licenciada. Ya. Sí, me sale Gracias. 47.14. ¿Saben qué es lo que pasa? Que yo lo que quiero es que ustedes vean de dónde salen los números, porque si no después ahí es donde nos confundimos. Justo como se confundió Nicole, que estaba sumando todo, mire, 20.95 más perdón. 47, ¿sí? Entonces hay que ir concentrados viendo qué es lo que estamos haciendo. Va, entonces ahí es 4.61. Y aquí 6.75. Muy bien, aquí ya tenemos cuánto hay en el caldo, ¿sí? Pero en cuanto, Nicole, otra vez, Nicole, ¿en cuánto de caldo tenemos, en qué volumen de caldo tenemos en esta cantidad de nutrientes? Nicole, por favor. Sería ya en el final. ¿En cuántos mililitros? Los 605. No, perdón. Nicole. Sería en el final de los mililitros. ¿Cuántos mililitros, Nicole? ¿En cuántos mililitros de caldo tenemos este valor nutritivo? Los 450. No, Nicole, concentradita, por favor. Aquí estamos haciendo el caldo de la carne. Estamos haciendo el caldo de la carne, mire. Acá. Ya sería la sumatoria, entonces. No, tranquila. Aquí estamos haciendo el caldo de la carne. Y el caldo de la carne lo hicimos con 225 gramos de carne. Pusimos 650 mililitros de agua, pero con la evaporación que ocurrió después de que se coció la carne, nos quedaron solo 600 mililitros de agua. Y en esta mezcla también teníamos sal. ¿Va? Entonces, este valor nutritivo que calculamos acá, ¿en cuántos mililitros de caldo está? ¿En 650, en 600 o en 450? 600. Concentraditas, por favor. Porque esa es la clave para estos problemas, estos cálculos, ¿verdad? Tener bien clarito qué es lo que vamos haciendo. Entonces, esto es en 600 mililitros. Ahora, Nicole, ¿cuántos mililitros de caldo utilizamos para hacer la sopa? ¿Nicole? Los 450. Entonces, rápidamente con su calculadora, usted va a hacer el cálculo para 450 mililitros, porque esta columna es para 600. Ahora calculemos para 450, porque ahí es donde cocimos la carne. Lick, solo que en hierro son en 4.94. 35.35. Espéreme. ¿En hierro sale? Vamos a ver, aquí hay un error en el 4.59. Porque tenemos 2.04 en 100 gramos. Y como tenemos 225, entonces esto lo multiplico por 2.25, me sale 4.59. Y 0.02 de la sal, 4.61. No sé a qué se refería cuando me hablaban del hierro. Nicole. Es que es la suma de la sal. Ya vi. Es que puse la sal 2 veces. Perdón. Nicole, ¿cuánto sale de proteína en 450 mililitros de caldo? Perdón, licenciada, es que mi internet está como lento. Ahorita les... Mantenga su micrófono abierto y me va contestando. ¿Cuánto sale de proteína en 450 mililitros de caldo? $35.38. 35.30. 37, pero... Bueno, está bien. 37. Son 36. 30. Yo también, a mí me sale 36. A mí me salen 37.
Va. Y Nicole, rapidito, el hierro, por favor. Solo tiene que hacer una regla de 3. No tiene por qué enredarse más. ¿Cuánto sale de hierro? 54. 3.45. 3.46, digamos. ¿Y de equivalentes de retinol? Voy. Nicole. 5.05, pero no sé. A mí me está saliendo diferente los decimales, licenciada. Bueno, al final los decimales no importa. Vaya. Esto Ok. es lo que hay en el caldo, mire. Esto es lo que hay en el caldo. Lo voy a poner en un colorcito, pero no me deje esta cosa. Va. Vamos a poner con colorcito. El siguiente punto, vamos a ver ahora, Madeline Ruano, por favor, abra su micrófono. Aquí estoy, Lick. Madeline, esto es lo que tenemos en el caldo. Ahora analicemos. En este caldo, por efecto de la cocción de la carne, ¿tenemos nosotros que aplicar factor de retención para proteína? Madeline. ¿Para qué me dijo? Disculpe, es que no Para tengo proteína, que- hierro y equivalentes de retinol. Ahorita vamos a analizar proteína. Vamos a aplicar factor de retención en el caldo por la proteína. Creo que no, ni para hierro, porque es mineral, y minerales no se pierden por cocción. Y para equivalentes de retinol, Para eso creo que sí. ¿qué factor aplicaríamos, Madeline? El ¿Qué rango factor aplicamos? intermedio. El intermedio para hervido. Para hervir. Uh-huh. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar para vitamina A? Sería 90. Ese es el intermedio. No. Este es el límite superior. 87.5. No, porque estamos entre 55 y 90. En vitamina A. 35, la mitad de 35, 17, 55, 75, como el 72%, más o menos. Vamos a ver. Primero Andrea, después María Fernanda, por favor. No recuerdo cuál era el tiempo de que se cocinó. 20 minutos. Ah, ok, gracias. Sí. Ajá. Bueno, Madeline, entonces. Lick, disculpe. Sí, perdón, María Fernanda, disculpe, dígame. Soy Dina. Pero es que yo creo que me sentí perdida en ese punto. Se toma como el de carne, ¿no? Por En supuesto, la tabla. porque estamos... Sí, porque es lo más cercano, ¿verdad? A lo que estamos, como, digamos, estos nutrientes vienen de la carne. Y la carne... Ya. Y la carne se sometió a cocción durante 20... perdón. La pregunta anterior que me hicieron fue respecto a la carne o a la verdura. Porque yo dije 20 minutos en automático, pero 20 minutos es la verdura, disculpen. Aquí dice 20 minutos de la verdura. Ahora bien, ¿cómo se llama? La carne normalmente se cocina durante media hora en olla de presión. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el factor que vamos a aplicar, el factor de retención? También sería el intermedio. Puede ser. Uh-huh. Puede ser el intermedio. Ajá. ¿Cuánto sería? ¿Cuál es el Sí, me sale 3.67. ¿Aplicando qué factor? ¿Aplicando qué factor? Perdón. 72.5. Ya. María Fernanda, por favor. No, usted no ha tomado la palabra. Buenos días, licenciada. Buenos días.
Solo Buenos tenía días. una duda que justo ahorita que estábamos sentados en solución, ¿Sí? no lo aplicamos. Porque Es buena pregunta. Aquí el análisis lo estamos haciendo para el caldo, María Fernanda, para el caldo. Y recuérdese que las proteínas no se destruyen con el calor, se desnaturalizan nada más, pero no se destruyen. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Que las proteínas las proteínas de la carne pasaron cierta cantidad al caldo. Ahora tiene razón porque aquí vamos a corregir una cosa. Vamos a regresar en esto. Va. Tenemos los equivalentes de retinol. Los equivalentes de retinol, en este caso, decimos 5.06, que es el total, ¿verdad? ¿Qué retención vamos a aplicar? Vamos a aplicar el 72%. El 72% de retención es 3.64. Esto es lo que quedó en el caldo. Lo demás se perdió por destrucción por el calor. ¿Estamos de acuerdo? sí. Madeline, ¿eso le salió a usted en sus cálculos? Madeline. Solo que sería así. No, Madeline, ahorita estamos en equivalentes de retinol. Madeline, ¿le salió 3.64 o le salió otro dato? 3.67 me sale a mí. Ok, está bien, no importa. Son las centésimas. Va. Nancy, por favor. Sí. Permítame. Nancy, ¿sabe qué es lo que pasa? Que habían 650 mililitros, pero se redujo a 600. Entonces, ahí lo único que pasó es que se concentró. ¿Perdón? Sí. Ajá. No, perdone. Es que cuando yo dije 20 minutos les confundí porque yo estaba hablando de verduras, por eso regresé y borré lo que teníamos aquí de proteína, que ahorita lo vamos a calcular. Mire, ahorita terminamos de calcular los equivalentes de retinol. Y para equivalentes de retinol aplicamos la retención de la cocción de la carne, que fue más o menos de media hora, más o menos. Va. Entonces, para equivalentes de retinol, sí tenemos una retención acá, que es 3.67. Ahora regresemos a la proteína. María Fernanda, ¿va a tomar la palabra o se le olvidó bajar la mano? Es que, bueno, si quiere después, es que eso de la proteína sí me da un entre el 90 al 100%. O sea, sí. Sé que se desnaturinas, pero como está en esa tabla, como que me desestabilizó. O sea, así sí, como que mire, lo usamos o no lo usamos. Mire, lo vamos a razonar de esta manera y ustedes me dicen si les parece lógico o no. Con la proteína lo que pasó es que la proteína que estaba adentro de la carne, una parte pasó al caldo. Una parte pasó al caldo. Vemos que una parte pasó al caldo. ¿Por qué? Cuando vemos nuestra tabla de retención de proteína en carne, veamos todos, donde dice carne, retención de proteína, ¿sí? Por el método de hervido. ¿Qué dato ve usted ahí, María Fernanda? Retención de proteína de la carne. 90. De 90 a 100%. Como eso hay de presión ante la temperatura, entonces yo pienso que debemos aplicar el 90% de retención. Atención, ese 90% de retención es en la carne. Quiere decir que el restante
¿dónde se fue de la proteína de los 225 gramos de carne? ¿Es lógico o no les parece lógico? ¿O se confundieron? ¿O hay que explicar? Sí, es lógico. Ahora la pregunta sería, Disculpe. ¿Sí? ¿La pregunta sería? si el caldo le sacaron la carne o no se la sacaron. Sí se la sacaron. ¿Sabe por qué? Porque es como cuando uno cocina carne para, ¿qué le dijera yo? Para hacer carne picada con verduras, digamos. Entonces, cose la carne y le queda el caldo, y ese caldo, para no desperdiciarlo, se hace una sopa, pero no tiene carne, es solo el caldo de la carne, ¿sí? Va. Vamos a ver, sigo con, Dina dice que no puede abrir su micrófono. Ya, Lick. Vaya. Gracias. Muy bien. Entonces, Dina, ¿sí le parece lógico el razonamiento de cómo vamos a sacar el porcentaje de proteína que quedó en el caldo? Sí, o sea, sí, ya más o menos entendí. Es que yo me había confundido por sacar la retención de las verduras y no de la carne, pero ahora ya comprendí que es la de la carne. Ahorita vamos con la carne, porque estamos trabajando el caldo de la carne. Entonces, Dina, ¿cuánto es la cantidad de proteína que nos va a quedar en el caldo? Igual ese era por media hora, ¿verdad? Se saca... Sí, sí. Dijimos que íbamos a aplicar 90% de retención, sí. Ah, bueno. Entonces son 31.82, sí. 30, vamos a ver, el 90% de... Ay, perdón. El 90% de 35.36. El 90%, no, vamos a ver, sí, 90% de 35.36. 31.82. Espérese, ajá, sí. Usted quiere utilizar el 95 porque es el intermedio. Va. No, acuérdese, no, acuérdese que es al revés. 90% es el rango inferior. El 90% es lo menos que cuando queda menos en la carne, ¿sí? Ajá. Yo pensé en 90, ¿sabe por qué? Porque no solo son 30 minutos de cocción, sino que es una temperatura bien alta. Pero mire, yo estoy de acuerdo. Si usted quiere, lo hacemos con 95% y no hay ningún problema. Todos vamos a aplicar el 95%. Sí. No. No hay sensibilidades aquí, oye, no se preocupe. Sí. Muy bien. Volvemos a 90 entonces. Vamos a aplicar 90, va. Pero ese 90% es lo que quedó en la carne, ¿verdad? Es decir, ese 90% es retención en la carne, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ahí está, ajá. Entonces, 35.36 por punto 90 sale 31.8. 31.8. Eso es en la carne. Pero el 10% es lo que quedó en el caldo. ¿Cuánto sale? 3.56. Este paso es la clave para este ejercicio. Espero que todos me sigan de por qué estamos haciendo estos cálculos y por qué estamos tomando el 10% para el caldo, ¿sí? Porque este es como el centro del cálculo, ¿sí? Tener bien claro por qué nosotros estamos tomando solo el 10% para el caldo. Le preguntaría, por favor, a Karen García si se comprende por qué estamos tomando 10% para el caldo, Karen. Porque es lo que se pierde, ¿no? ¿Dónde se perdió? La cocción. ¿Y para dónde se fue esa proteína que se perdió? ¿O se destruyó?
No se destruyó, solo se desnaturaliza. Ajá, ¿y a dónde se fue esa proteína entonces? ¿Al caldo? No. Va, espero que esté convencida, porque yo oigo como que no está convencida o como que no tiene clara el razonamiento, ¿sí? Miren, cuando se cocina la carne, la tabla dice que se retiene en la carne el 90%. Entonces, por deducción lógica, nosotros decimos, el resto de proteína que ya no está en la carne, está en el agua, porque no se perdió la proteína. Esa proteína no se destruyó. Entonces, si está en el agua, se quedó en el caldo. ¿Y cuánto se quedó en el caldo? El restante 10%. ¿Sí? Porque del total que había en la carne, 90% quedó en la carne después de la cocción y 10% pasó al caldo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pero el 10% sería 3.18. Perdón. 3.18, ¿no hice bien el cálculo? Si lo sacas por diferencia, sí te da 3.56. 35.36 por punto 10. Sí, a mí me sale 35.53, sale exactamente según mi calculadora. Lo voy a volver a hacer. 35.36 por punto 10. 35.53. Es que yo creo, Alix, que Sí, se había sí. entendido que era el 31, o sea, el 10% del 31.8. No, pero, eso sí no. Eso sí ajá, no. pero creo que por eso es que con Madeline habíamos pues entendido que salía diferente el valor. Ajá, ok, pero entonces claramente eso sí no es así, porque el 90% es lo que quedó en la carne, el 10% es lo que quedó en el agua. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestros resultados para, en realidad lo que quedó en el caldo es esto, mire, esto es lo que quedó en el caldo. Perdón, aquí todavía tenemos, sí, aquí todavía tendríamos que hacer una sumatoria cuando venga lo de la verdura, pero esto es la retención, o sea, lo que efectivamente quedó en el caldo. Ahora vamos a hacer lo mismo con las verduras ustedes. Entonces, para las verduras, aquí lo voy a copiar porque aquí ya lo tengo. Voy a copiar toda esta Disculpe. parte. ¿Sí? ¿Será que podría ponerle un colorcito más bonito? Es que no puedo ver. Me cuesta mucho. Ahorita voy. Un momento. Un color más claro, diría. Vamos a ver este. ¿Mejor? Sí, gracias. Va. Entonces aquí tenemos la misma situación. Un paso para, nos falta aquí una línea para los equivalentes de retinol. Vayan haciendo, por favor, estos otros cálculos porque operamos de la misma manera. Aquí tenemos los valores de papa, zanahoria y cilantro para 100 gramos. Ahora tenemos que poner acá, a la par, tenemos que poner el valor correspondiente para 75 gramos de papa, que fue lo que se usó. Luego de zanahoria igual. Y cilantro creo que era, ¿cuánto dijimos? Cilantro 5 gramos. Bueno, ¿me van diciendo los datos, por favor? Gracias. En hierro de papa me da 4.55. Gracias.
Gracias. $0.23 de hierro en zanahoria. Gracias. Nos falta equivalentes de retinol. Ay, es que no se los copié, discúlpenme. Equivalentes de retinol solo tenemos en la verdura. Acá, aquí está. Sí, zanahoria y cilantro. Uh-huh. Para cilantro, proteína 0.11. Uh-huh. Para la zanahoria en equivalentes de retinol es 626.25. Pero creo que ahí es en enteros, entonces los equivalentes Sí, de retinol sí, son ajá. 625. 26, sí. Uh-huh. Muy bien, gracias. Muy bien. El hierro del cilantro es 0,09. 0,9. Muy bien. Solo equivalentes de retención de la papa, que es 0. Muy bien. Ahora saquemos el total, si son tan amables, acá. Uh-huh. El total. 2.35 para la proteína. 6.35. 2.35. Gracias. Lick, ¿de dónde salió el 42? Este. Ajá. Cilantro, 5 gramos de cilantro, porque en 100 gramos hay 337. 337 por... Mira, 16.85. Entonces, sí, tiene 337 por 0.05. 16.85, sí es cierto, aquí hay un error. 16.85, muy bien. Bueno, entonces aquí la sumatoria, por 4.87 de hierro. Sí. Uh-huh. El otro es 643. Ok, 643. Ahora bien, aquí vamos a poner esto entre paréntesis porque aquí tenemos que hacer una cosa previa. Tenemos que hacer un análisis previo para ver el total. Bueno, ahora, aquí tenemos que ver la retención que hubo de nutrientes porque estas verduras se cocieron 20 minutos en el caldo. Entonces, en proteína, ¿qué pasó con esa proteína después de los 20 minutos de cocción? ¿Qué pasó con esa proteína? Por favor. Se desnaturalizó. Se naturalizó, muy bien. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? Beverly, Astrid, por favor. ¿Qué pasó con esta proteína de la verdura? Astrid, Beverly. Karen. ¿Qué hacemos? Me cuesta mucho ir viendo. Vamos a ver. Entonces, 2.35 queda directamente en el caldo. ¿Qué pasa con el hierro? Gracias, Nancy. Hoy. A mí lo que me preocupa es que cuando hay una muy baja participación de los demás, entonces yo no sé qué está pasando. No sé si están entendiendo o no están entendiendo, si están conectados o no están conectados, o qué pasa. Entonces, yo me quedo pensando, pues, si al final este tipo de ejercicio sirve o no sirve, ¿verdad? Pero bueno. Por favor, cuando mencione su nombre, abran el micrófono y contesten, por favor, para que así sepamos que estamos interactuando al menos, ¿verdad? Karen Santizo, porfa. Sí. Mire, Karen,
¿Qué hacemos con los equivalentes de retinol que tenemos aquí en total? Fíjese bien, estos equivalentes de retinol vienen de la zanahoria que se coció 20 minutos y del cilantro que se coció solo 3 minutos. Esos equivalentes de retinol se destruyeron en una parte. ¿En dónde se destruyó más retinol, Karen? De estos dos ingredientes que tenemos acá, entre zanahoria y cilantro. ¿En cuál de los dos se destruyó más retinol, Karen? En la zanahoria. ¿Por qué razón? Deje su micrófono abierto, por favor. Porque gran parte de su composición es de estos equivalentes. Muy bien, pero y en el cilantro, ¿por qué no se destruyó tanto? Porque usted dice que de los dos en la zanahoria se destruyó más. También por el tiempo que estuvo en cocción. Ah, bueno. Entonces, a la zanahoria, ¿qué porcentaje de retención le vamos a aplicar, Karen? Mire su cuadrito, mire su tablita. ¿Qué porcentaje le vamos a aplicar, Karen? Sería el dato intermedio, ¿verdad? Ajá. Sería 87. 87, muy bien. Ahora, aplíquele ese factor de retención entonces al dato de equivalentes de retinol de la zanahoria, ¿sí? ¿Cuánto le sale? $544.62. Vamos a ver, estamos viendo vegetales, hervidos, vitamina A. El rango es de 80 a 95. La mitad de entre 80 y 95, o sea, de 80 a 95 hay 15, ¿verdad? Entonces, la mitad de 15 es 87.5. Por eso aplicamos 87.5. No tenga pena, 87.5. Entonces, Karen, ¿cuánto le sale acá? 544.62. 626 por punto 87. A mí me salió 547, 48. Sí, a mí también. ¿Sabe por qué? Porque Karen está aplicando 87 redondo y nosotros estamos aplicando 87.5. Entonces, pues, esa es la diferencia. Pero vamos a anotar 547.8. ¿Qué manda? Solo, ¿será que podría anotar ahí como qué factor se le aplicó a cada vegetal solo para que no se nos olvide? Uh-huh. Sí, por favor. Pero entonces vamos a aclarar acá. 90% retención zanahoria. Esto es igual a eso. Ahora bien, ¿al cilantro cuánto le vamos a aplicar? Porque el cilantro también se cocinó. Lica, a la zanahoria fueron 87.5. Ay, sí. Disculpe. 87.5, no es 90. 87.5% de retención. ¿Y al cilantro cuánto le vamos a aplicar? 95. ¿Al cilantro cuánto, perdón? 95. 95. Porque es el total, dice usted. El total de retención. Ahora bien, el cilantro solo se hirvió 3 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, el 95% de 16.85. 16. 95% retención en cilantro. Esto es igual a 16. Licenciada, ahí no tendríamos que tomar los vegetales con hoja. A mí me parece que sí, tendríamos que tomar los vegetales con hoja. Sí, que es 90%. Es 90%. Exacto.
Disculpen un momentito. Perdonen, entonces, el total de equivalentes de retinol en el caldo es ¿cuánto? ¿Cuánto es el total? Karen, por favor. ¿Cuánto es el total? Líspero 17. 15.17, gracias. Y el porcentaje sería 90. Sí, gracias. Karen. Me sale en 562.97. 560. 562.87. 97. Ok. Este es el total de equivalentes de retinol que hay acá. Muy bien. Ahora bien, tenemos proteína, hierro, equivalente de retinol. Ahí se me salió esto de la página, lo voy a subir para no perderlo. Va. Ahora, digamos, en la sopa tenemos esto. ¿Cuánto tenemos de proteína en la sopa? A ver, por favor, alguien más. Brendy, ya nunca le he oído. Brendy, por favor. Brendy, abra su micrófono. En la sopa, ¿cuánto tenemos de proteína? Buenos días, Lee. Buenos días. Les soy sincera, perdón, me paré un ratito y hasta ahorita estoy poniéndome al día con el porcentaje de retención. Por favor, Glenda. No. Sí. Sería 2.35. Ese es en la verdura. En la sopa en la total, sopa. ¿cuánto es? 35.36. ¿En la sopa cuánto es de proteína? 35.36. ¿Qué está sumando? Tal vez puede. Okay. Ahí no tendríamos que sumar la proteína que quedó en el caldo con la proteína de las verduras. Claro que sí, eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo lo que estoy tratando es de que participen todos para ver si me siguen, pero me estoy dando cuenta de que no me siguen. Entonces, lamentablemente, ya no encuentro qué otra forma hacer. Sí, no encuentro qué otra forma hacer, pero claro, para hacer el total de la proteína en la sopa hay que sumar lo del caldo y lo de la verdura. 35.36. ¿Sí? ¿Cuánto es? 37. Ramón, ¿cuánto es lo que tenemos de hierro en la sopa? ¿Manda? ¿Cuánto tenemos de hierro en la sopa? ¿Cuánto tenemos de hierro en la sopa, por favor, Julia? 8.33. ¿Cuánto tenemos de equivalentes de retinol en la sopa, por favor,
Elba. Solo tengo es que, bueno, 3.67 y los 500, perdón, y los 562.97. Tenemos que sumar los equivalentes de retinol, del caldo y de la verdura. Tal Sí, vez. me da 566.64, 566.64, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Eso es lo que hay en la sopa, mire. Esto es lo que hay en la sopa. Es decir, estos cálculos son bien sencillos ustedes. Lo que pasa es de que hay que saber, hay que llevarle el hilo a los cálculos para saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que sumar. Eso es todo. Pero si ustedes no están concentrados y no saben dónde salen estos números, o entonces los cálculos sencillos que sean se les van a complicar, ¿verdad? Entonces, este es el asunto. Miren, en este cálculo del valor nutritivo, el punto más importante es entender lo del caldo, cuánto de la proteína queda en el caldo, ¿sí? Y en el caso de las verduras, lo más importante es acá, en este ejemplo en particular, cómo salieron los equivalentes de retinol ya con su porcentaje de retención para tener un dato final de equivalentes de retinol. ¿Sí? Emma, por favor. Sí, disculpe, solo una pregunta. ¿Por qué no utilizamos el 90% de retención de la carne? ¿O solo es la sopa con el caldo? Ya, le voy a explicar. En la carne quedó 90%, pero nosotros, fíjese bien, el caldo, o sea, la sopa que nosotros hicimos, si puede ver aquí en en esta ollita que yo hice, en la sopa que usamos, no estamos agregando carne. Ah, ya. Solo estamos usando el caldo, la papa y la zanahoria y el cilantro, ¿sí? Pero en este caldo sí viene una parte de proteína. ¿Cuánto viene de proteína? Viene el 10% de lo que había en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué 10%? Porque nuestra tabla de retenciones nos indica que el 90% de la proteína queda en la carne y el 10% pasa al agua. ¿Se comprende ahora? Sí. Es que no me había enterado de que no habíamos usado la carne. Muy bien. Más preguntas, por favor. Más preguntas para tratar de que todos pues aprovechen al máximo este ejercicio. ¿Podría bajar un poquito? Ahí, cabrón. Gracias. Muy bien. Bueno. Emma se quedó con la mano levantada, creo yo. Licenciada, una pregunta. Para el cilantro, ¿qué grupo de comida de retención fue el que se utilizó? Cilantro lo utilizamos como vegetales de hoja. Ah, ya. Gracias. Vegetales de hoja. Por eso aplicamos el 90. ¿Más preguntas? Licenciada, y así, cabal, porque yo le pregunté lo de la proteína por los resultados que estamos haciendo. Entonces, así como en el arroz en leche, que el arroz sí nos da proteína, pero digamos, una parte va a quedar en el arroz y otra en la leche, en el agua y todo eso, pero como al final nos consumimos todo, no le aplicamos. No hay ningún problema, porque ahí queda, ¿verdad? Entonces, no tenemos ningún problema. En estos casos, digamos, el sentido de este ejercicio es cuando utilizamos solo el agua para hacer alguna otra preparación. Este fue el sentido de poner este ejercicio, ¿verdad? Que tiene ahí sí que tiene su trampita en el hecho de que utilizamos
solo el agua, y fíjense que no toda el agua, sino que solo una parte del caldo, mejor dicho, del caldo donde de la carne, ¿sí? Entonces ahí es donde está la trampita. Y además el hecho de que no lleva carne, solo lleva el agua de la carne, ¿sí? Solo lleva el agua de la carne. Así es que ese es el asunto. En el ejercicio que está en la plataforma se trata de frijoles, pero también tiene su trampita por ahí porque esa es la vida real, queridos estudiantes. Esa es la vida real. O sea, son cosas sencillas, pero que nos hacen exprimir cerebro para llevarle la pista a los nutrientes. ¿Qué es lo que está pasando con los nutrientes ahí? ¿Verdad? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Miren, no tengan pena de preguntar, aunque noten que estoy un poco alteradita. No se preocupen, es natural por mi sensibilidad, pero no estoy enojada con ustedes. No estoy enojada, al contrario. Prefiero que pregunten y prefiero que pregunten a que se queden callados. Licenciada, es una pregunta. Ahorita me surgió la duda de que cuando uno hace una reducción de caldo así, que casi lo hacen súper concentrado, ¿también se le aplicaría al 10% o sería más? No, también es que cuando usted concentra el caldo, lo único que usted está haciendo es evaporando más agua, pero los nutrientes se van quedando en el poquito de agua que le queda ahí, ¿verdad? Ahí se queda siempre la proteína, no le pasa nada, ahí se queda, ahí se queda. La única diferencia es de que el volumen del caldo o del agua donde coció se va reduciendo. Ah, ok, gracias. ¿Verdad? Pero ahí quedaron los nutrientes, sí. Pero siempre serían el 10%, no es que quede más. Porque yo he visto, por ejemplo, que hacen como preparaciones así como de pescado. Sí. Donde hace como reducen bastante, como toda la cáscara del pescado y casi la desintegran. Ah, bueno, pero ahí sí es otra cosa, porque si desintegran tejido y el tejido se queda en la sopa, ahí sí es otra cosa. Ahí sí es otra cosa. En este caso, la carne no se está desintegrando, sino que solo se coció en el agua y parte de la proteína de la carne pasó al agua. Pero en ningún momento nosotros vemos que se desintegra carne para que se quede en el caldo. En el pescado puede pasar eso, puede pasar en otras carnes, pero ahí sí tendríamos que estimar cuánto del tejido, en este caso del pescado, quedó en el caldo, ¿verdad? Eso sí es pura estimación, ¿verdad? A menos de que usted logre sacar el pescado y pesarlo, ¿verdad? Pero si está tan cocido ya se le desintegró en lo que lo sacó, ¿verdad? Pero bueno, eso sí sería un reto bien, bien fuerte. ¿Quién más? ¿Melanie? Sí, licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Solo una duda. Sí. ¿Será que podría explicar eso del factor de retención de ahí de la zanahoria y del cilantro? Es que ahí me perdí un poco. Vale, mire pues, con mucho gusto. La retención de la verdura la tenemos que separar y tenemos que ir viendo caso por caso. ¿Sabe por qué? Porque la verdura se cocinó 20 minutos. La papa y la zanahoria se cocinaron 20 minutos, mientras que el cilantro solo 3 minutos. Entonces, no podemos aplicar un factor de retención general porque los tiempos de cocción fueron diferentes. Entonces, empezamos a ver, la papa no tiene equivalentes de retinol, no nos preocupamos de eso, solo de la zanahoria. En la zanahoria que se sometió a cocción, en crudo teníamos 626 microgramos de equivalentes de retinol. Cuando se coció, nosotros sabemos por la tablita maravillosa, por esta tabla nosotros sabemos que al someter un vegetal a ebullición, la cantidad de vitamina A que queda en la zanahoria está en el rango de 80 a 95%. Y eso lo vemos en la tabla. ¿Por qué tomamos vegetales, el primer grupo, y no vegetales de hoja, que es el segundo, el siguiente grupo que se ve en la tabla?
porque la zanahoria no es un vegetal de hoja. Entonces tomamos el dato del primer grupo que solo dice vegetales. Vegetales hervidos, el rango va de 80 a 95. Como esto se hirvió 20 minutos en el caldo, nos recordamos de aquel acuerdo que hicimos el semestre pasado donde dijimos que menos de 15 minutos se tomaba el rango superior, entre 15 y 30 el intermedio y arriba de 30 el inferior. Entonces, en este caso, como tenemos 20 minutos, nosotros tomamos el rango intermedio. ¿Cuánto es el dato intermedio entre 80 y 95? Es 87.5%. Entonces, por eso aplicamos el 87.5% de retención solo a la zanahoria, porque la papa no tiene y el cilantro tiene otro tiempo de cocción. Entonces, solo a la zanahoria le estamos aplicando este 87.5. Y entonces el 87.5% de 626 es 547.8. Terminamos con la zanahoria. Ya sabemos cuánto hay en la zanahoria. Ahora veamos el cilantro. Para el cilantro, solo son 3 minutos, es bien poquito, y además es un vegetal de hoja. Entonces, como en la tabla los vegetales de hoja están en un grupo aparte, vemos específicamente para vegetal de hoja que la ebullición nos da un 80 a 90% de retención de vitamina A. Como solo son 3 minutos de cocción del cilantro, aplicamos el rango superior, ¿verdad? Porque es mínimo lo que se expuso al calor. Y el rango superior en esta tablita dice que es 90, porque va de 80 a 90. El rango superior es 90. Por eso aplicamos 90% de retención al cilantro. ¿Cuánto había en el cilantro? 16.85. Al aplicarle el 90%, nos queda 15.17. Bueno. Entonces, ya tenemos el dato para zanahoria y ya tenemos el dato para cilantro. Ahora tenemos que sumarlos para tener el total de equivalentes de retinol que hay, que vienen de la verdura, ¿verdad? De la verdura que usamos para la sopa. Y al sumar 547.8 más 15.17, tenemos 562.97. Ahí vamos. ¿Está mejor? ¿Está más claro? Sí, gracias. Bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bien, si no hay más preguntas sobre esto, vamos a hacer el ejercicio de la muestra compuesta, ¿verdad? Un momentito, vamos a cambiar de pantalla. Bueno, yo creo que lo hago aquí abajo para hacerlo más práctico. Bueno, ahora este es el ejercicio de las muestras compuestas. Punto y aparte, ¿verdad? Para que no nos confundamos en lo que estamos haciendo. Este es el ejercicio de las muestras compuestas. Era la pregunta que venía en el examen que decía que teníamos 1 kilogramo de maíz proveniente de Coptum, Sanarate, Santa Catarina Pinula, Santa Catarina Mita decía, pero al final es casi lo mismo, por región geográfica, ¿va? El otro era Nueva Santa Rosa, así decía, Nueva Santa Rosa. Teníamos Santiago Atitlán, Patzum, Almolonga. Con los 500 gramos, ellos miran qué hacen ahí, ¿verdad? Es decir, hacen
todos los, es decir, yo le puedo llevar el kilogramo que tengo ya seleccionado. Y si ellos me pidieron 500 gramos, pues yo les puedo llevar solo los 500 que ellos me pidieron o les puedo llevar el kilogramo para que ellos saquen ahí todo lo que necesiten, ¿verdad? Al decir 500 gramos, me refiero a lo que pide el laboratorio, no a estos 500 gramos que usamos para hacer la muestra compuesta, ¿verdad? Muy bien. ¿A otra pregunta? Ah, ya, gracias, licenciada. Y esos gramos que pide el laboratorio, pues ya depende del laboratorio, ¿verdad? Sí. Sí, a nosotros nos ha pasado que a veces son muestras muy difíciles de conseguir y solo conseguimos 200 gramos o 300 gramos. Y entonces en el laboratorio nos dicen, mire, con esa cantidad de muestras hay un alto riesgo de que si hay algún error en el laboratorio y yo tenga que volver a hacer la prueba, no nos alcance. Yo le pedí 500 y usted no me trae 500, yo le recibo los 200, pero bajo su riesgo, así me dicen, fíjese. Bueno, le digo, ni modo, ¿qué puedo hacer si no tengo más muestra? ¿Verdad? Pero esas son las cosas de la vida real. ¿Oye? Muy bien. Solo otra cosita más, perdón. Diga. ¿Y será que a la próxima podemos como hacer ejercicios pequeños, tal vez digamos que usted nos lo dejara de tarea o hacerlo con usted, pero así pequeños para que nosotras como que vayamos creando como ese criterio, ¿verdad? Sí, lo vamos a hacer porque siempre hace falta, ¿verdad? Ustedes siempre hace falta hacer ejercicios y hacer ejercicios, hace falta. Lo vamos a hacer a la próxima, pero a la próxima también más participación ustedes, porque díganme si no, ustedes están un poco así como distraídos. Entonces, hacemos los ejercicios con mucho gusto, pero sí, por favor, más participación y más, digamos, concentración en lo que estamos haciendo. Yo entiendo muy bien porque yo he sido sujeto también de que recibir clases en línea es terrible, porque de verdad uno se distrae mucho, pero lamentablemente no hay otra posibilidad ahorita, solo las clases en línea, ¿verdad? Así es que, ¿más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, creo que nos tardamos el doble del tiempo de lo que habíamos calculado, pero así suceden las cosas. Con un grupo ya revisamos su trabajo. Conforme ustedes vayan teniendo resultados, pongan, digamos, su parte resuelta o su parte ya redactada, vayan poniéndola en el Drive y entonces podemos ir avanzando en la revisión también. Para el día viernes, todos tienen que tener ya escrita su parte en el Drive, ¿sí? Y vamos a revisar lo que está en el Drive. Si no hay más, sí. Hablando de eso de los resultados, con Nancy e Isabela ya tenemos casi que todo, solo tenemos como ciertas dudas. Nosotros lo estamos trabajando en un documento aparte. Okay. También hicimos una copia del Excel por aparte donde estamos solo nosotras. Sí. Igual del taller, sí. Porque en el Excel a veces se cambian cosas. Sí. Y justamente nos topamos con ciertos detalles que pues corregimos, ¿verdad? Volvimos a hacer todo el valor nutritivo y todo eso con fórmulas de Excel, sí, para que nos quedara ahí como esa evidencia, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y lo revisamos las tres y todo. Excelente. Entonces, ¿le podemos hacer algunas preguntas? Claro que sí. Si quieren, como hicimos con el otro grupo, podemos hacer un Zoom o podemos entrar juntas al documento de Drive e ir viendo ahí y